Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico López Meneses y vengo a presentar la tarea número 3 del curso de electrónica analógica. ¿En qué consiste esta tarea? Esta tarea se enfoca principalmente en un pequeño proyecto que es de controlar la velocidad de un motor de corriente directa, pues utilizando un transistor MOSFET y un circuito integrado 555 configurado como multivibradora estable. Para esto no solamente debemos realizar el armado, sino también realizar la simulación en algún programa, al igual que su parte teórica. Y sí, vamos a ver todas estas cosas seguidamente. Lo primero que vamos a estar explicando es pues qué es el circuito integrado 555. Bueno, en esta primera imagen de la izquierda podemos observar cómo se ve pues el componente, que es así como se ve en la imagen. Y ya en esta imagen de la derecha podemos observar cómo se ve este circuito integrado por dentro y pues qué función tiene cada una de sus 8 patillas. Este circuito integrado es uno de los más populares en el mundo de la electrónica, ya que tiene una gran variedad de aplicaciones, que puede ir desde temporizadores simples hasta generación de pulsos y modulación de ancho de pulsos. Uno de los módulos de operación de este circuito integrado es el del multivibrador estable, que es el que vamos a estar utilizando para nuestra tarea. ¿Qué es la configuración con multivibrador estable? Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo se ve esta configuración. En esta configuración, el circuito integrado oscila de manera continua, generando una serie de pulsos en su salida sin necesidad de un disparador externo. Eso se logra conectando resistencias y capacitores al 555, de manera que determinan la frecuencia y el ciclo de trabajo de los pulsos generados. La clave de este modo estable es que se puede ajustar la frecuencia y el ciclo de trabajo de los pulsos generados. El ciclo de trabajo, que es la proporción del tiempo que la señal está en alto en relación con el periodo total de pulsos. Es especialmente importante porque determina cómo se comporta el circuito en aplicaciones prácticas, por ejemplo, el control de la velocidad de un motor. Mediante un simple ajuste, como girar un potenciómetro, ya podemos cambiar el ciclo de trabajo y por lo tanto ajustar cómo y cuánta potencia se entrega al motor, lo que a su vez modifica su velocidad. Lo último que quiero explicar es qué es el PWM, o en otras palabras, la modulación del ancho de pulso. Esta es una técnica que permite controlar la cantidad de energía entregada a una carga, como nuestro motor de corriente directa, al variar el ancho de pulsos de salida. En nuestro caso, vamos a ajustar este ancho de pulso utilizando el potenciómetro. Al girar el potenciómetro, modificamos la resistencia en el circuito 555, lo que a su vez cambia el ciclo de trabajo de los pulsos. Esto permite ajustar la velocidad del motor, ya que el ciclo de trabajo controla qué tan largo es el pulso alto comparado con el bajo. Ya con todo esto en mente, podemos proceder pues ya a realizar más el diseño de nuestro circuito de controlador de velocidad de nuestro motor. Bueno, aquí ya está pues conectado como multivibrador estable, pero voy a explicar un poco de cosas que considero que son pues necesarias. Aquí, como pueden observar, bueno, elegí un transistor MOSFET tipo N, que lo que hace es que proporciona la corriente necesaria para manejar la carga. En nuestro caso, la carga va a ser este motor, el motor de corriente directa. Además, también puse pues estos dos diodos aquí, también que sabiendo que este es el potenciómetro, que lo que hacen estos dos diodos en la forma que están posicionadas es que ayuda a que la corriente no pase por lugares donde no queremos que pase, ya que estamos regulando con el potenciómetro. Y por último es que pues lo que ya estamos buscando es modificar el ancho de pulso con este circuito, y de esta forma podemos pues controlar la velocidad de nuestro motor. Bueno, como pueden observar, pues vamos a darle inicio a la parte ya pues práctica. Como pueden ver, así es como quedó nuestro armado, con el potenciómetro de 100K, el circuito integrado, las resistencias, los capacitores, el transistor, los diodos y por último pues el motor de corriente directa. En esta primera toma me quería enfocar principalmente en dos cosas. Primero, observar la cantidad de voltaje y corriente que se le está introduciendo al circuito. Es una tensión de 9 voltios y una corriente de 3.2 amperios. También, lo más importante, el funcionamiento correcto del circuito, y esto es en poder modificar el ancho de pulsos y poder regular la velocidad del motor. Como se puede observar, a medida que mueve el potenciómetro, la señal cuadrada en el osciloscopio se altera.
dándonos a entender que el circuito está operando de forma correcta. Incluso si ponemos atención al sonido del video, podemos escuchar cómo el motor aumenta y disminuye sus revoluciones. Para obtener esta señal cuadrada, conecté el osciloscopio a la patilla de output del 555. Seguidamente, en esta toma lo que busqué hacer fue observar el voltaje máximo y mínimo del motor. Esto cuando las revoluciones están en lo más alto y en lo más bajo. Se puede observar que cuando está en el máximo llega a un aproximado de 8.9 voltios y cuando está en el mínimo tiene un valor muy pequeño de 0.2 milivoltios. Por último, en esta toma hice exactamente lo mismo que en la pasada, solamente que en vez de medir tensión, mido la corriente cuando las revoluciones están al máximo y cuando están al mínimo. Se puede observar que cuando está al máximo tiene una corriente de 6.5 mA aproximadamente y cuando está en el mínimo una de 2.6 mA. Ahora, para la simulación haremos exactamente lo que hicimos en la parte física. Se estará utilizando el software de Tinkercad ya que me pareció muy buena la facilidad que tiene para entenderse y la calidad de simulación. Vamos a medir la tensión y la corriente en el motor con los valores máximos y mínimos de PWM. Como se puede observar, ya tengo el osciloscopio conectado para poder observar cómo la señal cuadrada se altera a medida que se mueve el potenciómetro. Entonces, primero vamos a medir la tensión del motor. Ya aquí tengo el multímetro conectado en paralelo al motor. De esta forma vamos a poder medir su tensión. A medida que subo y bajo el potenciómetro se puede observar cómo el motor eleva y disminuye sus revoluciones. Entonces, la tensión cuando está en el mínimo podemos ver que ronda alrededor de los 90 milivoltios. Y aquí, cuando lo subimos al máximo, podemos ver que su tensión es de 8.98 voltios. Ahora haremos exactamente lo mismo, solamente que midiendo la corriente. Como se puede observar, ya aquí ajusté el multímetro para poder medir la corriente del motor. Entonces, dándole inicio a la simulación, como se puede observar, cuando lo tengo en el mínimo, podemos ver que su corriente ronda alrededor de los 1.5 miliamperios. Y cuando lo elevamos al máximo, podemos observar que su corriente es de 144 miliamperios. Para finalizar, vamos a realizar el análisis teórico de nuestro circuito. Bueno, primero quería enfatizar un poco con respecto a todos los componentes que yo utilicé. Como pueden observar, este es el circuito integrado 555 que utilicé. Y utilicé 3 diodos de silicio con voltaje de activación de 0.7 voltios. Utilicé 2 resistencias, una de 100 ohmios y otra de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios. También, importante, quiero mencionar que el potenciómetro que yo utilicé era de 100 kilo ohmios, o sea, relativamente grande. También, los 2 capacitores que utilicé fueron cerámicos con un valor de 100 nanofaradios para ambos. El transistor MOSFET que utilicé fue un tipo N de código IRFZ44N. Y también que el voltaje de entrada era de 9 voltios. Eso es lo que quería mencionar. Y bueno, ya para hacer el análisis teórico, vamos a utilizar las fórmulas que nos entrega la hoja de datos del circuito integrado 555, que es esta que se observa acá. Y bueno, el tiempo 1 y el tiempo 2, que son los que calculo en estas dos partes, es para encontrar los tiempos mínimos y máximos para poder encontrar los voltajes máximos y mínimos del motor, por decirlo así, o que nos va a entregar. Entonces, como pueden observar, en el tiempo 1 nos dio que este tiene un valor de 69.3 microamperios y para el tiempo 2 uno de 7 milisegundos. En esta fórmula, para encontrar la T mayúscula, es simplemente sumar los dos valores que nos dan el T1 y el T2, que para mi caso fue de 7,069 milisegundos. Entonces, ya aplicando esta fórmula, realizando esta operación, nos da que el voltaje mínimo es de 89.1 milivoltios y el voltaje máximo, otra vez aplicando esta fórmula, solamente que en la integral para ambos casos se aplicaban los diferentes tiempos, ¿verdad? Para el máximo me dio un valor de 9 voltios y que, si recuerdan, fueron exactamente los mismos que nos dio en la simulación y en la parte teórica. Muchas gracias.